Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy, la Cordillera de los Andes, parte 2. Recuerda que la Cordillera de los Andes atraviesa los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela y Chile. Estamos hablando de prácticamente 7 países que van a estar conformando la Sierra del Sur, así se le conoce justamente, en honor a la famosa cordillera. Si hablamos de esta segunda parte, vamos a mencionar principalmente la influencia que tiene en nuestro país, cómo contribuye, cómo interviene, por qué la cordillera es tan importante para nosotros. Si hablamos de la influencia de la cordillera, hay que ver que en las alturas de esta cordillera van a nacer los ríos. ¿Por qué nacen los ríos? Sencillo, cuando se derriten los glaciares que forman esta cordillera, estos van a dar el inicio a la vida de los ríos, el agua que cae de ahí. Y principalmente su formación en el Perú se debe a tres cuencas, ¿ya? La cuenca también de la cordillera, la que van a llegar al Pacífico, al Titicaca, y aquellos que van a llegar al río Amazonas. Sin embargo, también forman diferentes relieves, diferentes accidentes geográficos, ¿no? Diferentes condiciones en el territorio. La variedad de los climas, el clima tan variado que tenemos, y eso nos permite tener una diferente flora y fauna, se debe justamente a la cordillera de los Andes. También es una zona donde ocurren gran movimiento sísmico, gran cantidad de temblores, terremotos y otros accidentes geográficos o fenómenos geográficos. Bien, partiendo de esta idea vamos a continuar. Los Andes van a ser la mayor cadena, masa o conjunto de montañas que tenemos. Incluso son tienen los volcanes más altos del planeta. Son características netamente de los Andes. El espacio que va a tener es de 330.000 kilómetros cuadrados y contornea toda nuestra costa, o sea, rodea la costa del Perú y del Pacífico, en palabras sencillas. Es un largo de 7.240 kilómetros. Ahora, si hablamos de punto a punto, de dónde a dónde va, el extremo meridional de los Andes justamente llega hacia el Océano Atlántico. Quiere decir a la famosa isla de los Estados. Es la parte, por así decirlo, norte. El extremo septentrional se prolonga incluso hasta tocar el mar del Caribe. En la parte meridional muchas veces también ayuda en lo que es el aporte de formar la frontera entre Argentina y Chile, ¿ya? Y ahí vamos a ver las zonas más altas incluso de las montañas. Y en la zona central vamos a ver el lugar más ancho. Es lo que da lugar a lo que conocemos como la meseta elevada del altiplano o el alto de Bolivia, Argentina, Chile y Perú. ¿De dónde viene la palabra cordillera? Eso debe ser la mayor, ¿no? O de los Andes, ¿por qué? Probablemente el origen de la voz Andes viene del quechua anti, o sea, la cresta elevada. Muchos dicen que deriva del Antisuyo, otros que de las 4 regiones del Imperio Inca. Sin embargo, el más probable es el nombre que se le vino de la cordillera en cuestión a este vocablo, ¿no? Al quechua. Otras señales que el nombre se ha ido originando, según también dicen, la voz aymara, de la voz aymara anta, que significa el color de cobre, de la misma familia del quechua el anta. Esto lo dice el Inca Garcilaso de la Vega. También en algunas zonas del Cusco hay ciertas vetas o depósitos metalíferos de óxidos que hacen que tenga un color medio cobrizo, y también, pues, en honor a este material, dicen, ¿no?, que se le pone el nombre de Cordillera de los Andes. Si vemos en qué zonas principalmente predomina, hay que hablar que todos los Andes o la cadena de Andes septentrionales, o sea, los Andes que están al norte, ¿ya?, van desde el Golfo de Guayaquil, Ecuador, abarcando lo que es Venezuela, Colombia y mismo Ecuador. Mientras que los Andes del centro o ancestrales van desde justamente el Golfo de Guayaquil hasta el Golfo de Penas, justamente Chile, dando lo que es Andes del Perú, los Andes de Bolivia y los argentinos chilenos. Y los Andes australes son los que están al sur, que se conoce con el Golfo de Penas,
que va de los Andes de la Patagonia, los Andes del Fueguinos y los últimos de la Isla Grande de la Tierra de Fuego, netamente en la región Argentina-Chile. ¿Cómo se forma la cordillera? Lo vimos, pero igual, repasémoslos en este punto. Vamos a ver. La cordillera en sí se forma, recuerda, por las placas tectónicas. Estas, con mayor intensidad y alta actividad de los volcanes, ocasionaron grandes erupciones empujando las placas hacia arriba. Eso, la placa sudamericana, cuando se comprime y forma grandes elevaciones de montañas y volcanes, es lo que conocemos como la cordillera de los Andes. Ahora, su mayor actividad la vamos a ver justamente en la parte sudamericana, ya que va a darnos un rico y variado ecosistema, flora y fauna en gran cantidad. Bien, ahora, los continentes toman su forma según la cordillera, así es. Tanto Sudamérica como Norteamérica deben justamente su forma o su condición o su clima a la cordillera. Los volcanes forman grandes extensiones de tierra. Ellas, que están también en Centroamérica, van a hacer que América del Norte y América del Sur sean muy diferentes, siendo el ecosistema más variado el nuestro, en la América del Sur. Seguimos. ¿Cómo es o cómo se va a dividir en palabras sencillas la cordillera? Te voy a explicar con términos geográficos y luego te voy a hablar de una forma más sencilla al final de esta clase. Primero, la cordillera se va a ir desde Venezuela hasta todo el sur de nuestro continente. Pasa por Colombia y vamos a ver tres ramas o tres áreas: cordillera occidental, central y oriental. En la oriental está Perú, Ecuador, Bolivia. En la meseta más alta, el punto más alto de 4.000 metros, que es la meseta del Collao. La frontera natural entre Chile y Argentina va prácticamente hasta hundirse todo lo que es la cordillera con el mar del Antártico. Toda la parte final de la cordillera divide justo Chile y Argentina. También vamos a ver la península de la Antártida, que es el nombre de los que se conoce como el Antartandes, que es el punto final de la cordillera. Ahora, profesor, hábleme de cada grupo que usted ha dicho. Bueno, empecemos con la cadena occidental, con el norte. La cadena occidental se le conoce por la cordillera de Guayguas, que es el nudo de Tuco, el inicio de esta cordillera, y se va a abrir en dos. Va a formar la cordillera blanca y la cordillera negra. Ahora, entre ellas va a haber un río, el río Santa, que va a formar el valle del Callejón de Huaylas, y la cordillera negra ha sido incluso formada por el río Santa y el Cañón del Pato. Aquí va a estar construido también una central hidroeléctrica, que es la central hidroeléctrica del Cañón del Pato o Huallanca. Mientras que en la cadena central va a separar prácticamente todas las aguas del río Marañón y del río Guayaga. Aquí vas a ver que se erosiona el río Marañón y se forma el famoso Pongo de Rentema. Mientras que en la cadena oriental, la cordillera de Huachón es la que llama más la atención y se forma a partir del nudo de Pasco, y la cordillera azul es la última cordillera que está más al norte. Azul porque va a tener una gran cantidad de nevados. Ahora, es erosionada tres grupos diferentes, o se forman tres grupos diferentes de cadenas en la cadena oriental. El río Yuracyacu en el Boquerón, justamente en honor al padre Abad, es el primer río que da justamente el acceso a la parte de la selva y la carretera de Pucallpa. Y el río Guayaga mismo, que va a formar el Pongo de Aguirre, donde va a salir el río Marañón y va a terminar en el Pongo de Manseriche. Son los límites prácticamente de esta cordillera, según como lo estás viendo aquí en nuestra imagen. Profesor, pero es importante saber entonces todo eso de la cordillera. Claro que sí. La geografía, esta ciencia que estudia la Tierra, en especial la geografía del Perú andino-amazónica, o sea, de la sierra y la selva, hace que los ríos puedan ser navegables, que puedan usarse para conectar países, zonas, por ejemplo, las cuencas del río Amazonas, del Orinoco y del río de la Plata. La cordillera va a ser claramente el responsable de crear los ecosistemas. Vamos a tener una gran variedad de animales y plantas, flora y fauna, así como una base de su altitud también, lo que es los diferentes climas o microclimas. En la cordillera de los Andes vamos a ver variedad
de recursos. Así es, la tierra se nutre y nos da un gran desafío como población, no solo por lo que es aprovechar, sino también por lo que es cuidar el ecosistema, ser responsable para el futuro. Profesor, pero yo, oriental, occidental, más o menos me he tranqueado. Bueno, te explico así, mira. En la formación de la cordillera hay que tener en cuenta que es un relieve, porque son montañas geográficas en nuestro territorio. Si lo quiero dividir en tres áreas, podemos poner el área de la costa, de la sierra y la selva en el Perú. Ojo, no en toda la cordillera, en el Perú nada más. La importancia de la cordillera es que en la parte costa es plana, un poco ondulada, un poco de montañas, y es la parte occidental de nuestro país. En la parte sierra, la cordillera de los Andes forma todo el centro y es mucho más grande. Y en la región amazónica vamos a ver la cordillera extensa, grande, en gran parte oriental, pero tal vez no con tanta prevalencia o tanto tamaño como en la sierra. La cordillera es importante y vital para nuestra vida, para el país mucho más aún. Nuestras regiones naturales, que es una forma de dividir el país, ¿ya? Y se caracteriza por el clima y el tipo de relieve, se forma gracias a la cordillera. Los sectores que vamos a tener para dividirla en nuestro Perú, en el Perú, no lo que te leí que es en todo Sudamérica, en el Perú, son tres: el sector norte, centro y sur. Facilito, norte, centro y sur. ¿Qué es el norte? El nudo de Pasco, que es el inicio de la cordillera de Pasco, del nudo de Pasco, hasta la frontera con Ecuador. Bien, los Andes centrales van del nudo de Vilcanota por el sur hasta el nudo de Pasco. Y los Andes del sur van del nudo de Vilcanota, ya el nudo de Vilcanota, hasta la frontera que tenemos con Chile y Bolivia. Bien, así lo vamos a vivir en el Perú. Profesor, y usted dijo del clima. ¿Qué tiene que ver el clima? Está bien que flora y fauna porque las plantas y los animales viven ahí, pero ¿por qué el clima? El Perú es uno de los pocos países que tiene una gran diversidad de climas, ya que la cordillera en gran tamaño está en la parte central y, por casualidad, cosa del destino, nosotros somos en la parte centro prácticamente de la cordillera. En nuestra patria, en nuestro país, ocurre la síntesis climática, o sea, nuestro territorio va a tener un clima tropical, que es propio de la selva, un clima árido de la costa y diferentes climas andinos por los pisos de la cordillera de los Andes, por los niveles, por la altura que va a variar. Desde un clima templado hasta pisos bajos que van a tener climas fuertes o climas altos con cantidad de glaciares y nevados. El Perú es muy rico y variado gracias a nuestra hermosa cordillera de los Andes. En conclusión, vamos a ver, ¿cuál es lo que sacamos o qué deducimos de esta cordillera? A ver. La primera conclusión que sacamos es el beneficio de la cordillera en nuestra vida. Para nosotros nos aporta diversidad de climas y de hecho hace que el país sea importante. Hace que el Perú cada vez crezca más y es mejor, nos da economía y todo lo demás, así como alimentación y diversidad. Ahora, también ha hecho que el Perú se caracterice mucho por sus relieves. El atractivo turístico es impresionante: meseta, montañas, quebradas, cordilleras, entre otras. Además, la cordillera, por su mayor altitud, justamente tiene sus nevados, y esos nevados son hermosos. Tenemos el nevado más bello incluso, que es el Huascarán, de los más hermosos que hay en el mundo. Además, la influencia de la cordillera en nuestra vida, en nuestra historia, también tiene que ver mucho la ciencia con la flora y la fauna, así como la base de la altitud y cada región. La importancia también de sus suelos y los minerales que extraemos. En conclusión, recuerda que la cordillera es algo que hay que mantenernos orgullosos en nuestra vida, parte también de la historia y de muchas batallas. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en el Zoom en un par de horas. Cuídate, ten un buen día. Chao.